Bueno, buenos días a todo el mundo. Antes de comenzar, una pequeña advertencia. En, en esta charla pues vamos a hablar un poco de moléculas, cómo se las podemos meter a un ordenador. Vamos a hablar de si nos pueden curar algún tipo de enfermedad o si por el contrario nos pueden ser nocivas. Vamos a hablar sobre cómo se mueven y cómo trabajan dentro de nuestro organismo. Vamos a ver cuáles son los distintos pasos que tiene que pasar una molécula para llegar a convertirse en un medicamento. Y vamos a ver un poco de cómo podemos identificar si dos moléculas son similares entre sí o no. Eh, Esto es básicamente una charla que intenta traer el mundo de la farmacología, la computación, la química y ser buenos amigos. Pero por desgracia, mucho código que sea útil en grandes farmacéuticas o cosas así no vamos a ver porque suele ser software propietario y realmente con lo que estamos trabajando en esta charla es con proyectos open source que se utilizan sobre todo en investigación. Así que algo de cara Bayer o algo así, pues no vamos a ver. Así que si alguien tiene algún problema con esto, es libre de irse, no voy a comerme a nadie, pero espero que disfrutéis del resto de la charla. Hecho este aviso, me presento, mi nombre es Miguel Ángel y estudié química en la Universidad de las Islas Baleares. Trabajé durante 3 años en el laboratorio del Instituto Biotecnológico de las Islas Baleares y ahora trabajo como programador Python en APSL Vainaparro. Los químicos tenemos fama de irnos a meter por todos lados, somos como cucarachas, nos sueltan y nos vamos en todas las direcciones. Y tenemos mil y una ramas que al final pues, pueden o pueden no tener nada que ver con lo que estamos haciendo, por eso yo soy programador. Eh, la cuestión es que siempre en nuestro corazoncito llevamos nuestras moléculas, pero ¿qué es una molécula? Al final es algo como esto, tenemos un grupo de átomos que se unen entre sí mediante enlaces. Es una gran sobresimplificación, que es lo que vamos a tener en esta charla, un montón de sobresimplificaciones, pero la idea mental nos vale. ¿Vale? Las moléculas se pueden construir mil y una de ellas gracias a todos los elementos de la tabla periódica, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en las moléculas orgánicas, que son a base de carbono, porque tiene un montón de propiedades que no son súper útiles, constituyen nuestro cuerpo y constituyen la gran mayoría de medicamentos. Había una parte de la charla que era sobre cómo hay distintos métodos de computación para hacer aproximaciones al mundo cuántico que define el comportamiento de las moléculas, pero se me va el tiempo. Así que, y además teniendo en cuenta que mucho de esto, pues otra vez es software propietario, será para otra Python, no pasa nada. De acuerdo, vamos a ver un poco cómo podemos enchufarle a un ordenador una molécula. ¿Cómo se la podemos explicar? Pues tenemos eso de aquí que es el formato MOL. Básicamente es una tabla de conectividad en la cual tenemos unas 3 líneas por aquí arriba que dan un poco de metadatos de qué molécula es, cómo se llama, quién la ha hecho y poco más. Luego tenemos en la línea número 4 dos numéricos, cuántos átomos tiene y cuántos enlaces tiene. Y luego pues un montón de datos que están ahí por motivos históricos, realmente ya no se usan, así que los ignoramos. Seguidamente tenemos todas estas líneas de aquí que lo que nos indican es qué átomos hay, de qué elementos están hechos y en qué posiciones están, de tal forma que podemos hacer un mapa de nuestras moleculitas. Las siguientes líneas que tenemos aquí son los enlaces. Nos indican qué átomos enlazan, qué tipo de enlaces son, si son enlaces dobles, simples, aromáticos o lo que sea, y si tienen algún tipo de dirección en especial. Muy bien. Este formato tiene un gran problema y es que esta moleculita que ni siquiera es tan grande, pues pesa bastante. Para lo chiquitita que es, pesa bastante. ¿Tenemos alguna alternativa? Tenemos un montón de alternativas. Una de las más famosas es el formato SMILES. Consiste en, vamos a coger nuestra molécula y la vamos a trocear, todo lo que sea en ciclo lo vamos a cortar y la vamos a poner así, estiradita, para intentar hacer como una cadena, lo más planita posible. Esta cadena, cuando tenga ramificaciones como esta por aquí, las vamos a dibujar entre paréntesis y si tiene ciclos, como el que hemos roto antes, los vamos a indicar con numéricos para indicar cuál es el primer átomo del ciclo y cuál es el segundo. Si tuviéramos más, por ejemplo, pues sería C2 o lo que sea. Los átomos que están contiguos uno al lado del otro están enlazados por enlaces simples, a no ser que lo indiquemos con otro tipo de enlaces. Esto pues nos reduce el tamaño de la molécula un montón, pero a cambio perdemos ciertas propiedades. Al final es un tira y afloja de qué es lo que nos interesa. Ese tipo de representaciones dentro de Python se utilizan, o se hacen sobre todo con este paquete de aquí, esta librería llamada RDKit, que es algo así como el santo grial de la quimioinformática en Python. Tiene un montón de funciones, un montón de aplicaciones, tiene un montón de clases, tiene un montón de cosas que sirven para hacer, son la fundación de mucho software, al final que es hasta cierto punto propietario y que se utiliza a nivel de Python para poder hacer mejores análisis de las moléculas. Y eso, por ejemplo, aquí
un ejemplo que he puesto súper chiquitito es le he pasado un smile y automáticamente me ha podido generar el archivo mol correspondiente. Fijaos que aquí no hay un mapa de dónde están las moléculas, pero RDKit tiene las herramientas necesarias para decirme, yo te sé decir dónde está cada uno de estos átomos, lo cual está muy bien. Ok, ya le hemos explicado al ordenador, de alguna manera, qué es una molécula, de forma muy sencilla, pero ya luego hará sus cálculos y sus cosas. Pero vamos aquí al clickbait de la charla de ¿y esto cómo me mata a mí? Pues tenemos este señor, un poco viejuno ya, Hola. que se llama Teofrasto Philipp Aureol Bombasto von Hohenheim, que básicamente nos dijo que el veneno está en la dosis. Viene a decir, un vaso de agua no me va a matar, pero si me tiran en medio del océano, o me come un bicho o me ahogo. Con lo cual, no estamos hablando de que el agua mate, sino cuánta agua me podría matar. Y esto pues no es la respuesta más satisfactoria, porque yo te puedo decir, el acero mata, mira, y te pego un navajazo, pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para entender un poco a nivel bioquímico cómo funciona todo esto. Y una de las formas de entender esto es viendo cómo interaccionan las biomoléculas entre sí. Dentro de nuestro cuerpo tenemos todo un mar de biomoléculas, cientos de miles, y hay algunas que son una pasada. Unas parecen unos motores, otras parece que caminan, pero en general lo podemos entender todo como, bueno, casi todo. Hola. Como, oh, Suena muy alto. buenos días. Disculpad. Sí. No, no sé si la tengo que disculpar yo. Empezando. Da igual, nos apañamos así, no te preocupes. Bueno, creo que podemos empezar. Entiendo. Vale. ¿Sí? ¿Ya está? Fantástico. Ah, sí, por supuesto. Bueno, podemos entender eso como dos pares receptor-ligando. Tenemos un receptor que podría ser una cosa como esta de aquí, que es una proteína que se abre y se cierra y permite que pasen otras cosas de fuera a dentro de la célula o al revés, que entren y salgan cosas de la célula. Esto lo podemos imaginar como eso, como un par receptor, que sería la proteína tocha, y un ligando que se une. Y lo podemos imaginar también como una especie de llave candado. Es más complejo que esto, sobresimplificamos otra vez, pero es eso. Es una cosa grande a la que le enchufamos una cosa pequeña y tiene una actividad. Bueno, casi siempre. Cuando hablamos de que yo cojo el receptor, le enchufo un ligando y hace cosas, hablamos de un agonista. Ahora, si yo tengo el receptor, le meto un ligando y no hace nada, hablamos de un antagonista. Y esto pues tiene sus ventajas y sus desventajas. A lo mejor yo quiero que esa molécula se cierre. Yo quiero a lo mejor que simplemente se bloquee para siempre y no haga nada más. De cara a los fármacos, pues podremos determinar si necesitamos un agonista o un antagonista según nuestra situación. Luego tenemos lo que se llaman complejos enzima-sustrato. Es un tipo muy particular de ligando-receptor en el cual la enzima actúa como receptor, pero obliga a reaccionar al sustrato. Hace que las reacciones que pudiera tener el sustrato se aceleren un montón, de forma que pues, tenemos un montón de reacciones químicas que de otra forma tardarían años. Es como el catalizador del coche, del tubo de escape, pero a nivel bioquímico. Muy bien, ahora que ya tenemos esta idea, pues nos podemos hacer, ahora que tenemos esto, nos podemos hacer una idea de por qué cosas como, por ejemplo, el agente nervioso VX puede matar. De hecho, fue aportado hace unos cuantos años. Esto de aquí son nuestras neuronas que se conectan con nuestros músculos. Aquí en medio, en esta conexión, se encuentran esas moleculitas que se llaman acetilcolina, que básicamente cuando hay acetilcolina, nuestros músculos se contraen. Si yo tengo mucha acetilcolina, el músculo se va a contraer sin parar, lo cual puede ser un problema. Y para evitar eso, nuestro cuerpo tiene la acetilcolinesterasa, que es una enzima que hace reaccionar a la acetilcolina para convertirla en ácido acético y colina. Suena razonable. Esto de aquí es el VX que hemos mencionado antes. Lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa uniéndose a ella. De esa forma se acaba acumulando la acetilcolina y el resultado es que tenemos espasmos musculares hasta el punto en el cual nuestro sistema respiratorio o incluso el corazón se paran. Con lo cual, ahora entendemos por qué esta cosa nos está matando. Pero no siempre nos tiene que matar. A lo mejor eso es justamente lo que nos interesa, generar esa respuesta o quizá bloquearla de alguna manera. El estudio de cómo funciona esto a nivel bioquímico y a nivel fisiológico se llama farmacodinámica. Muy bien. ¿Y esto qué era? Un segundito. Ah, sí. Vamos a ver un poco cómo funciona la aspirina. Tenemos el ácido araquidónico, que es este bicho de aquí, que reacciona con las ciclooxigenasas para formar prostaglandina y tromboxano A. Las prostaglandinas son, entre otras cosas, las encargadas del dolor, la fiebre y la inflamación.
Luego tenemos el tromboxano A, que lo que hace es encargarse de cosas como, por ejemplo, la agregación de las plaquetas, lo cual hace que se coagule la sangre. ¿Qué ocurre? A las ciclooxigenasas las podemos desinhibir, perdón, las podemos inhibir con el uso de aspirina. Al hacer la inhibición de las ciclooxigenasas, no generamos ni prostaglandina ni generamos tromboxano, y el resultado es que no tenemos ni dolor, ni fiebre, ni inflamación, y tampoco tenemos agregación de las plaquetas. De nuevo es una cuestión de tengo una cosa, reacciona con otra, pero se lo impido, en plan el no del uno, y evitamos pues, todos los resultados de esas reacciones. De acuerdo. ¿Quién más se encarga, por ejemplo, de quitarnos fiebre, dolor, inflamación? El ibuprofeno. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tienen en común? Tienen en común esto de aquí, esta cosita de aquí, esta cosita de allá, y esa de aquí que también está en el ácido araquidónico que comentábamos antes. Eso es el farmacóforo que se va a encargar de unirse a las ciclooxigenasas y de llevar a cabo una reacción en el caso del ácido araquidónico. Pero como esos desgraciados de aquí se meten con las ciclooxigenasas a través de ese grupo farmacóforo, bloquean su acción. Entonces, estamos hablando de que esto que se llama grupo funcional ácido carboxílico, presente en las tres, puede dar lugar a reacciones diferentes. En este caso, una inhibición por parte de la aspirina y el ibuprofeno, o a las reacciones o a la formación de prostaglandinas y tromboxano por parte del ácido araquidónico. He mencionado la palabra grupos funcionales, que vienen a ser un conjunto de moléculas ordenadas de alguna manera. Y tenemos 1001. Aquí he puesto una lista chiquita que me he encontrado por ahí por internet, pero tenemos millones de tipos de grupos funcionales. Hasta ahora lo que se hacía era lo que yo os he hecho aquí. Os he señalado y os he dicho, mira, esto se parece, esto se parece, esto se parece. Y no solo a nivel de aprenderlo como químico, sino también a nivel de computación. Lo que hacemos es convertir esto en grafos. Esos grafos buscamos subestructuras y le pasamos esas subestructuras para decirle, tú tienes de esto. Pero claro, cuando tenemos, yo qué sé, 5.000 de estas a una molécula que tiene 10 millones de átomos, jaja, ríete tú, porque eso es un problema NP complicado y no lo podemos resolver de forma trivial. Vamos a estar la vida entera. Para eso tenemos una cosa muy guay que apareció en 2017, que es el algoritmo de ERT, o ERT, no sé cómo se pronuncia ese señor, lo siento mucho, que básicamente lo que hace es, tenemos una molécula, la que sea, aquí he puesto una cualquiera, y vamos a marcar todos los heteroátomos, o sea, todos los átomos que no sean ni carbono ni hidrógeno. Después vamos a marcar todos los átomos de carbono que cumplan con estas condiciones, o tengan dobles o triples enlaces, o estén conectados con dos o más oxígenos, nitrógenos o azufres, como por ejemplo este de aquí, o que formen anillos de 3 miembros, como estos de acá. Al final marcamos todos estos. Seguidamente, todos los que estén conectados por esos grupos que hemos mostrado antes, los vamos a unir y vamos a decir, vale, todo esto es un grupo funcional, todo esto es un grupo funcional, todo esto es un grupo funcional. ¿Ventajas de esto? No tardamos la vida entera, es mucho más rápido y mucho más eficiente de cara a moléculas muy grandes. La desventaja es que perdemos un poco de saber exactamente cuál es exactamente cuál es, pero al final, para muchas aplicaciones, es más que suficiente. ¿Y yo por qué os estoy contando toda esa historia de los grupos funcionales? Pues porque existe la teoría de relación estructura-propiedades, en inglés Structure Property Relationship, que también lo tenemos como relación estructura-actividad, que aquí eso lo he girado. Bueno, cuestión. Podemos generar modelos que nos relacionan la estructura de una molécula con sus propiedades, que es un poco lo que hemos intentado hacer con la aspirina, el ibuprofeno y demás. Y podemos hacer modelos muy guays que lo que hacen es darle un numerito a eso. Podemos cuantificar cuánto de esa propiedad está relacionada con la molécula en cuestión. Pero esto es mentira. Esto no lo creemos porque es una forma muy práctica de desarrollar nuevos medicamentos, pero no siempre funciona, porque tenemos contraejemplos. Por ejemplo, tenemos el omeprazol, que seguro que lo conocéis, porque seguro que alguna vez a alguien le ha pegado una acidez del copón y ha ido a pedir omeprazol para que se le pase. Pues el omeprazol que funciona es el S-omeprazol. Este es su hermanito, que es igual que él, pero tiene estos átomos de aquí, que uno mira para un lado y el otro mira para el otro. Este de aquí se metaboliza enseguida en el cuerpo, lo que significa que desaparece y no hace absolutamente nada. El único que reacciona es este, para quitar la acidez. Otro ejemplo que tenemos de esto es la talidomida, que es famoso por cosas bastante más chungas. Una de las versiones de la talidomida es capaz de quitar mareos, malestares en general de las embarazadas, pero es que la otra genera malformaciones en los fetos, lo cual no es guay. El omeprazol os sonará que podéis comprar omeprazol, quizá, porque podemos separar este de este y vender solo este de aquí. Pero estos se convierten el uno en el otro enseguida. En cuanto tocan el agua, este se puede convertir en este y este se puede convertir en este, con lo cual son inseparables.
Con lo cual, no te lo puedes tomar. Esto está prohibido ya. Muy bien, estos modelos que hemos comentado, a pesar de pensar que pueden ser mentira, vamos a asumir que son verdad, no lo vamos a creer y vamos a ver cómo los podemos hacer. Partimos de unos datos experimentales, que son, yo voy a coger mis moléculas, voy a hacer una serie de análisis de su estructura y sus propiedades y voy a tener eso en mi base de datos. Voy a generar una serie de descriptores moleculares que van a ser básicamente esa molécula, cómo la puedo yo definir, como lo que hemos hecho antes con el formato MOL y con el SMILES, qué propiedades suyas puedo definir de forma que pueda ayudárselas a un ordenador. Eso lo voy a modelizar también con sus propiedades y voy a intentar enlazar su estructura con sus propiedades y voy a generar un modelo. Que, por ejemplo, si lo hiciéramos con Machine Learning, que es como lo que está más en boga ahora mismo, podría entrenar un modelo con esos datos para ver qué sale de allí. Y una vez hecho eso, pues llevamos a cabo una evaluación para comprobar que eso está funcionando de verdad y que no nos estamos inventando ninguna tontería. Y en caso de que funcione, fantástico, pero si no, pues volvemos a empezar o buscamos nuevos datos experimentales con nuevas moléculas o con lo que sea, o buscamos nuevos descriptores o buscamos nuevas formas de enlazarlos con sus propiedades. Vale, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Pues, de nuevo, tenemos varias opciones. Una de ellas, y que ha demostrado ser muy útil de cara al Machine Learning, es la representación en forma de multiset. Es decir, tenemos varios sets dentro de un set. Otra forma de decirlo es que tenemos varios vectores con información que se llaman invariantes o descriptores. Por un lado tenemos cosas como el elemento, la posición, la densidad de carga, que eso ya hemos visto que por ejemplo está en formato MOL, pero tenemos otros muchos como pueden ser la hibridación, aromaticidad y la lista que está aquí escrita. Y pueden ser 1000 descriptores y todos los que queramos. ¿Qué problema tiene esto? Que trabaja solo a nivel de átomos y enlaces individuales. Cada descriptor se encarga de definir un átomo en concreto. Para paliar ese problema tenemos lo que se llama representación como vector. En lugar de hablar de átomos por sueltos, hablamos de cachos de la molécula o de incluso la molécula entera. Por ejemplo, uno de los más famosos, por ser uno de los más antiguos, es el MAX. MAX lo que hace es hacer un quién es quién o un Akinator o como lo queráis decir, tiene todos estos bits que responden preguntas de sí o no. En plan, ¿tu molécula tiene solo carbonos? Sí, no, lo que sea. ¿Tu molécula tiene más de 3 ciclos? Sí, no, lo que sea. Y hace 166 preguntas de sí o no y con esas 166 preguntas codifica muchas propiedades de las moléculas. Vale, ¿qué viene después? Ah, sí. Bueno, estas propiedades ya hemos visto que podemos definir sus propiedades físico-químicas y luego intentar enlazarlas con propiedades biológicas. ¿Pero qué propiedades biológicas? Pues tenemos 1001 también. Pero de cara a esta charla me quería centrar en esas que se llaman ADME, Administración, Distribución, Metabolismo y Excreción. Y lo que estudia esto es la farmacocinética, que es cómo se mueven los medicamentos y ese tipo de sustancias dentro de nuestro cuerpo. Por un lado tenemos la administración, que es cómo vamos a meter esto en nuestro organismo. Pues tenemos la vía enteral, que es a través del sistema digestivo, tenemos la vía parenteral, que es pinchado con una aguja, ya sea vía intravenosa, a través de la piel, a través de los músculos, como sea. Luego tenemos la vía respiratoria, que sería, por ejemplo, con un puff o con un inhalador. Tenemos la vía tópica, que es a través de la piel, o cualquier superficie del cuerpo que no sea el tracto digestivo, incluyendo la nariz, los oídos, cosas así. Luego tenemos la distribución, que es cómo se reparte. Yo meto una molécula al cuerpo y ¿cómo se va a ir moviendo por ahí? Pues se estudia a través de la distribución. Luego tenemos el metabolismo, que es cuando entra una molécula y está distribuido, ¿qué hace mi cuerpo con eso? Porque no le va bien que entre cualquier cosa. Algo tiene que hacer. Pues tenemos como dos fases. Tenemos una fase que ocurre principalmente en el hígado, llamada fase 1, y que tiene lugar con estas cosas de aquí que se llaman citocromos P450, que son como ninjas, que lo que sea que le entre, le dan matraca. Luego tenemos la fase 2, que es un poco más específica y está más distribuida a lo largo del cuerpo, pero cada una pues, tiene sus funciones dentro de nuestro organismo. Y luego tenemos la excreción, que estudia cómo y por dónde se van a eliminar esos medicamentos. Por ejemplo, una de las que es más clara y sencilla es el etanol, que se elimina a través de la respiración. Por eso este colega puede determinar cuánto alcohol en sangre tiene gracias a su aliento. ¿De acuerdo? Este tipo de propiedades dependen en última instancia de la estructura. Los grupos funcionales nos van a determinar las propiedades físico-químicas y a su vez sus propiedades farmacocinéticas. Por ejemplo, si yo quisiera tener un medicamento que me puede quitar una infección de orina, yo voy a tomar un antibiótico que será muy hidrosoluble, es decir, soluble en agua. Yo me lo voy a tomar, se va a absorber en mi intestino, va a ir directamente al torrente sanguíneo y de ahí se verá a los riñones y a la vejiga. Eliminada la infección de orina. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, tengo una infección en el oído medio? Que no puedo meter un medicamento desde el oído, sino que tengo que hacerlo llegar. Pues necesitaría un medicamento que sea hidrosoluble, porque se tiene que meter por el torrente sanguíneo, pero también tiene que ser liposoluble, para que se pueda disolver en las mucosas del oído y pueda llegar hasta ahí.
En Python no hay muchas herramientas que sean capaces de hacer esto, pero me he encontrado esta de aquí que se llama AdMetAI, que, como su propio nombre indica, es una inteligencia artificial hecha con Machine Learning, que lo que nos permite es hacer un par de predicciones. Está basada en Python, aquí tiene una interfaz gráfica que está bastante bien. Yo, por ejemplo, aquí le he metido esta molécula, la de VX que hemos visto antes, le doy a Predict y me da un montón de propiedades. Nos da propiedades físico-químicas, de absorción, distribución, metabolismo, excreción, etc. Y dentro de las que hemos visto, como esta charla va de sobre cómo nos podemos matar como unos desgraciados, tenemos la toxicidad. Concretamente me interesa esta de... A ver, lo voy a mirar aquí. No lo puedo mirar aquí. La toxicidad aguda LD50, que es cuánta de esa sustancia le tengo que meter a alguien para matar al 50% de las personas que se la meten. Eso es una cosa que existe, es una cosa que se calcula, y en este caso además nos pone, si yo lo comparo con cosas de la base de datos, ¿cuántas son menos mortíferas? Pues el 99,96 de cosas que hay en la base de datos son menos mortíferas que esto, es decir, esto está en el top 0,04%. Literal, te toca y te mata. 10 miligramos son más que suficientes. Vale, no, espérate, tengo que volver a la presentación. Vale, ya llegamos al final. Vamos a hablar del proceso de Drug Discovery, que es cómo conseguimos desarrollar un medicamento ahora que ya tenemos toda esta idea general. Tenemos unas 6 fases, más unas cuantas, que son como por las que tiene que pasar una molécula para llegar al mercado. Primero hablamos de identificación de dianas moleculares. Es decir, lo que hablábamos de, yo tengo que buscar un receptor que cumpla una función y tengo que ver si esa función me interesa. Por ejemplo, digamos que yo quiero evitar que a alguien se le generen trombos en la sangre. Vale, ¿quién se encarga de generar esos trombos? ¿Cómo lo hace? ¿Qué biomoléculas son las que se encargan de todo ese proceso? Pues esto es lo que voy a buscar yo en el proceso de identificación. De esas dianas moleculares que se encargan de ese proceso, a lo mejor hay 10.000, pero que yo pueda afectar sin cargarme a nada más, a lo mejor solo hay 100. Y de esas 100 que yo pueda afectar de forma barata, digamos, sin tener que hacer un proceso súper complicado, pues a lo mejor solo hay 10. Entonces, tenemos este proceso de validación de las dianas que nos disminuye la cantidad de dianas moleculares que teníamos para intentar acotar un poco la búsqueda de medicamentos que podemos utilizar. Una vez que ya sabemos a quién podemos ir a perseguir, vamos a identificar estructuras líder. En este caso ya hablamos de los farmacóforos que pueden ir a afectar a las dianas, como por ejemplo en el caso de la aspirina que comentábamos antes. Tenemos esos grupos farmacóforos que pueden adoptar distintas formas, como hemos visto la aspirina, el ibuprofeno, lo que sea. Así que podemos generar varias estructuras, perdón, podemos tener una estructura líder que tenga varias formas diferentes y para ello tendremos un paso de optimización según varios parámetros. Pues vamos a buscar que tengan una absorción adecuada, una distribución adecuada, un montón de cosas adecuadas y que en el proceso no generen muchos efectos secundarios. Y una vez todo esto de aquí, los pasos 1, 2, 3 y 4, se llevan a cabo en dos partes, digamos. Una es las pruebas in vitro, que consiste en coger tejidos u órganos o lo que sea en un laboratorio, ver a ver cómo reaccionan y a ver qué le pasa. O lo que últimamente se llama in silico. Yo se lo meto en un ordenador, genero mi modelo y digo, mi ordenador me ha dicho esto, ya no me hace falta sacar el hígado a 400 ratas para ver si esto funciona. Una vez que ya tengo esto como el número de moléculas que yo puedo utilizar disminuido a algo razonable, puedo pasar a los estudios preclínicos, que aquí en lugar de cogerle el hígado a las ratas, cojo directamente las ratas y le voy metiendo el medicamento. Utilizo animales para comprobar cuáles son los efectos que puede tener ese medicamento, si la distribución está bien, si la administración, cuál es el mejor método. Y una vez que ya hemos encontrado las mejores dentro de estos estudios preclínicos, pasamos a los estudios clínicos, que en lugar de coger ratas, cogemos ratas de 2 patas y se lo metemos y miramos en seres humanos cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las dosis seguras, si realmente los efectos secundarios son menos que el beneficio que yo voy a tener. Y después de esto, cuando ya hemos conseguido hacer esto lo tenemos que imaginar como una pirámide tumbada. Tenemos aquí un montón de moleculitas que nosotros podemos usar y conforme vamos avanzando, el número de moleculitas que podemos ir usando es cada vez más chiquitito, hasta que nos quedan muchas veces 1, 2 o incluso ninguna y se tiene que volver a fases anteriores para poder continuar con el desarrollo. Después de esto, pues ya viene el papeleo. Ya viene, mira, yo he hecho estas investigaciones, he demostrado que esto tiene esta serie de propiedades y lo quiero probar. Y, por ejemplo, uno de los organismos más importantes es la FDA, que es la Food Drug Association en Estados Unidos, que es la que se utiliza mucho de referencia en la farmacología. Bueno, como no me daba tiempo mucho más, he hecho una cosa
he hecho una cosa. Bueno, he hecho muchas cosas, es decir. Por un lado, en la presentación habéis visto un montón de moleculitas así dibujadas. Eso se ha hecho con un paquetillo, una librería de Python llamada Manning Chemistry, que extiende a otra librería llamada Manning y permite hacer dibujitos de moleculitas, las podemos hacer en 3D, podemos dibujar diagramas, podemos dibujar orbitales atómicos, la tabla periódica. Está muy bien, es mi bebé, me gusta mucho. Y luego he hecho esta otra cosa de aquí. Esto fue hecho in extremis anoche, pero funciona. Igual que teníamos aquí, por ejemplo, la interfaz gráfica de AdMetAI, yo me he hecho mi propia interfaz gráfica con una IA, porque de frontend pues no ando muy bien, pero lo que es el backend sí me lo he currado. Y aquí pues tenemos como dos apartados. Uno es que yo le puedo meter el smice de una molécula y me va a decir, mira, esto se ve así. Bueno, de hecho, esto está mal porque no es esa molécula. Ahí está. Sí, me lo creo. Vale. A partir de ese smile se me va a generar esta moleculita que yo puedo ver aquí, se me van a generar los bloques, por ejemplo, el bloque mol, podemos ver otros formatos en los cuales esto se puede dibujar, como por ejemplo el smiles canónico, el max que hemos visto antes y otros muchos que están en RDKit y que se pueden utilizar y son utilizados en varios aspectos. Luego tenemos aquí como el resumen también de las propiedades físico-químicas y ADMET. Tenemos aquí varias y, por ejemplo, aquí sale la toxicidad, que tenemos el LD50 que comentábamos antes. Y, por ejemplo, pues yo le podría meter cualquiera de esas, le podría meter el VX y me podría hacer otra vez el análisis utilizando AdMetAI por detrás. Volvemos a tener esta propiedad de aquí, la LD50 por las nubes, esto nos mira y nos mata. Y luego, aparte de esto, como no me da mucho tiempo hacerlo en la charla, he añadido un comparador de moléculas que básicamente me permite meterle dos smiles y me dice en qué se parecen. De hecho, en la descripción de la charla pregunto, venga, va, ¿en qué se parecen el veneno para ratas y el sintrom? Pues esto que tenemos aquí a la izquierda se llama acenocumarol, que es el sintrom. Y aquí tenemos la warfarina, que es como de los primeros venenos para ratas que tenemos. Y como podéis ver, todo lo que se ha resaltado en rojo es lo que tienen en común. Lo cual no es extraño, porque al final el sintrom lo que hace es evitar la agregación de la sangre, evitar la coagulación. ¿Qué pasa? Si te pasas de evitar la coagulación, a la que te haces un corte te desangras, que es lo que le pasa a las pobres ratas. Entonces, es lo que comentábamos antes al final es una cuestión de dosis y qué es lo que yo quiero llegar a generar. Tenemos varios índices utilizando distintos fingerprints, como por ejemplo el MAX o el Morgan FP o cosas de estas que nos indican distintos tipos de comparación entre las moléculas e incluso pues, distintas propiedades como el peso molecular, su solubilidad y otras propiedades. Y bueno, ahora que ya habéis visto que he hecho una cosa, hasta aquí. Perdón por tanta turra y gracias por escuchar mi libro. Muchas gracias. No sé si me escucha. Bueno, si no me escuchan, grito, ¿vale? Nada, tenemos 5 minutos de preguntas, ¿vale? Y respuestas por él, así que nada, pregunten lo que quieran y voy pasando con el micrófono y pues nada. Sí, hay preguntas, ¿no? Qué buen profe, está todo clarísimo. Sí, voy. Hola, primero que todo, muchas gracias. A ti. Quería hacerte una pregunta en cuanto al nivel de detalle con el que se definen las moléculas. Acá estamos comparando, pero imagino que hay un dataset con a qué nivel de detalle están definidas computacionalmente cada una de las moléculas. Perdón, ¿te importaría repetir? Es que no te estoy escuchando del todo. ¿Ahora? Sí, más o menos. No. Hola, hola. ¿Ahora? Sí. Bueno, primero agradecerte porque estuvo súper interesante. Y quería saber a qué nivel computacional están definidas las moléculas, a qué nivel de detalle están definidas las moléculas que comparabas. Imagino que hay diferentes bases de datos o dataset para comparar. Esa era mi pregunta. Vale. Esto, como hemos visto, hay 1001 formas de hacerlo. Yo las que os he puesto son las que puedo hacer en mi ordenador chiquitito en casa con Python y tira. Y más o menos, por ejemplo, en la interfaz gráfica que os he puesto un límite de unos 500 átomos, porque más o menos a partir de ahí mi máquina empieza a reventar. Pero hay otros sistemas que pueden trabajar con millones de átomos. Por ejemplo, si hablamos de proteínas, ya no estamos hablando de 20 átomos, sino que estamos hablando ya de 100.000, 500.000, 1.000.000. Entonces, para esto muchas veces lo que se utiliza no es el átomo individual, sino estructuras. Por ejemplo, si me voy yo para acá, a ver si me da tiempo a volver rápidamente, aquí.
Esto de aquí, por ejemplo, tú puedes ver, aquí tenemos una serie de estructuras, tenemos esto de aquí que se llama una hélice alfa, aquí puedes ver que tenemos esto otra que se parece a aquí volvemos a tener otra, tenemos esto de aquí, que si no me equivoco más se llaman barriles beta o algo así. Al final, cuando hablamos de proteínas tan grandes, en lugar de ir a átomos individuales, lo que intentamos investigar es estructuras un poco más grandes. Sigue que al final, muchas veces, para ir a casos muy específicos, nos tenemos que ir al detalle lo más grande, pero para cosas así tan grandes, hablamos de estructuras ya un poco más complejas, como estas, por ejemplo, o muchas otras. Y se tiene en cuenta, por ejemplo, en estos análisis, en que está la solubilidad donde es el agua. Ajá. En el caso del humano, siempre tenemos un pulsar, grasa. Sí. ¿Cómo se gestiona eso en la computación? Vale. Esto es, como tenemos varias, lo que comentas tú, no tenemos una sola parte, sino que tenemos varias con distintas propiedades, al final intentamos utilizar el mínimo de descriptores posibles para no intentar inundar nuestro ordenador con datos. Entonces, probablemente lo que podríamos hacer sería utilizar simplemente solubilidad en agua, solubilidad en grasa y hacer un intermedio, en plan, yo qué sé, para disolverse en ese tejido que es tejido adiposo de aquí, pues necesitaría ese nivel de solubilidad en grasa. ¿Lo tiene o no? Pues ya está. Aquí, que por ejemplo es la saliva, ¿se va a disolver según su solubilidad en agua? Pues no es tanto el trabajar en esos puntos intermedios, sino en las distintas partes. No sé cómo explicártelo. De cara a lo que es cómo pasan de un lado a otro, normalmente ya es a nivel de pruebas in vitro, porque es verdad que modelizar esto es muy complicado y algo como una proteína, saber exactamente cómo se está organizando es uno de los problemas más complicados. De hecho, hace un par de años se hizo súper famoso AlphaFold 2 porque podía determinar cuál era la capacidad de esto de disolverse en ciertas sustancias y en base a eso poder determinar cuál era su estructura. Algo tan tonto como saber qué forma va a tener esto a partir de sus átomos depende de ese tipo de características y es un problema muy complicado. Y si yo quisiera empezar a jugar con esto, además de las dos herramientas que han mencionado, ¿qué otras cosas? Vale, hay una que se llama PyMol, pero PyMol es una mezcla entre software libre y software propietario. Tiene una cosa un poco extraña. Tú puedes descargar los binarios y puedes hacer con ellos lo que tú quieras, pero el código no lo puedes ver. Y tampoco te dan la documentación. Si quieres eso, tienes que pagar. Entonces, está esta herramienta. De cara a cosas que son más, digamos, profesionales, aquí he puesto unas cuantas, aquí al principio casi. Por ejemplo, tenemos una que se llama Spartan, que puede hacer análisis tanto a nivel de moleculitas como de... Ay, creo que me he pasado. Aquí está. Que puede hacer tanto análisis de moleculitas como de estructuras supramoleculares como bicapas lipídicas y cosas así. Tenemos esta otra que se llama Gaussian, que sobre todo trabaja con los potenciales eléctricos de las moléculas para poder hacer ciertos cálculos de propiedades. Y que yo sepa son como las dos más utilizadas, por lo menos a nivel de investigación. A Perdonen. nivel de farmacia no tengo... Tenemos que cortar, que tenemos otra charla. Perdón. Bueno, nada, muchas gracias a todos y nada, muchas gracias por venir. Gracias.